¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues vamos a ver ahora lo que es anatomía del aparato respiratorio. Ya habíamos estado viendo algunas cosas, histología, todo eso, pero esta sería la clase que correspondería a nuestra práctica. Ajá, entonces, vamos a realizar lo que son vamos a revisarla, vamos a tocar algunos puntos que nos pide nuestra práctica y dejaremos una tarea para complementar un poco todo esto. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar y pues bueno, vamos a iniciar diciendo que el aparato respiratorio, pues bueno, ya sabemos que es un conjunto en el que van a participar los pulmones, las vías aéreas, las partes del sistema nervioso central, y los músculos respiratorios y la caja torácica como tal, que son las imágenes que tenemos ahí. Uh-huh. Su función principal, como pues ya sabemos, pues es el intercambio gaseoso, aunque también van a contribuir al equilibrio ácido-base, ¿sale? Al mantenimiento del equilibrio ácido-base mediante la excreción de CO2 y pues obviamente barriendo todo este CO2 para que no se acumule y por lo tanto regulando así la concentración de hidrógeno, ¿sale? Las estructuras del aparato respiratorio como tal eh, van a tener o su diseño va a estar adecuado para la función que desempeñan. Es decir, por ejemplo, vean la caja torácica. Ajá. Además de que es como una especie de protección, los músculos respiratorios también van a ayudarnos a levantar las costillas para permitir una mayor expansión de los pulmones. Es decir, al momento en que los músculos respiratorios levantan las costillas, si se fijan en la imagen, las costillas están inclinadas hacia abajo. Al momento en que se levantan y se rectifican un poco, esto permite que se cree un mayor volumen en la caja torácica y por lo tanto los pulmones puedan expandirse más. ¿Sale? Esto también puede darnos ciertos datos en algunas patologías, por ejemplo, que al momento de que nosotros tomamos la radiografía, en lugar de que veamos a las costillas inclinadas hacia abajo, podemos verlas rectificadas, ¿no? Entonces, quiere decir que por ahí ese paciente está guardando pues mucho aire en esa caja torácica, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar con la vía aérea. ¿Sale? La vía aérea que pues va a ser aquella o bueno la que constituye la unión entre el mundo exterior y pues obviamente las unidades respiratorias. Se va a dividir en dos porciones, habíamos dicho, la vía aérea superior y la vía aérea inferior. La vía aérea superior entonces formado por las fosas nasales, la cavidad nasal propiamente dicha, la faringe y la boca, ajá, que como vemos, pues bueno, esto es variable, hay quienes sí la toman como vía respiratoria, hay quienes no, pero pues bueno, vamos a mencionarla nada más. Y la parte inferior formada por la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. En última instancia, los alvéolos, ¿sale? Entonces, vamos ahora con la función de la nariz, ¿sale? Entonces, la función es básicamente filtrar, humidificar y calentar el aire inspirado, ¿sale? Acuérdense, habíamos dicho entonces que vamos a tener dos porciones. La primera parte, que va a ser el vestíbulo nasal y la cavidad nasal propiamente dicha. Ajá. Recordemos que en el vestíbulo nasal tenemos unos pelos terminales llamados vibrisas y que van a ser los encargados de capturar insectos, partículas para evitar que entren a nuestro árbol respiratorio. ¿Sale? La vía nasal, o sea, la cavidad nasal como tal, vamos a tener ya aquí que hay tres estructuras que van a ser los cornetes nasales. Ajá. Estos cornetes nasales son tres: superior, cornete medio y cornete inferior. Ajá. Van a ser protuberancias óseas
situadas en las paredes laterales de la cavidad nasal, como lo podemos ver ahí en la imagen, y van a tener una superficie mucosa y esto va a favorecer el calentamiento del aire como la humidificación del mismo. Ajá. Recordemos que por debajo de los cornetes medio y superior se encuentran los orificios que comunican con los senos paranasales. ¿Sale? A través de estos orificios se drena el moco de estos senos paranasales y también contribuyen al moco de estos cornetes nasales. Estos senos paranasales, como los vemos aquí, entonces en esa imagen van a incluir los senos maxilares, los frontales, los etmoidales. Ajá. Su función es proporcionar moco a la cavidad nasal y también actuar como una cámara de resonancia para los sonidos, es decir, nos van a ayudar a la fonación. Y por último, vamos a tener dentro de las estructuras que componen ya como tal el sentido de la olfacción, pues el bulbo olfatorio, que es este nervio que habíamos dicho en la clase de histología, que es el que va a llevar primer par craneal, que va a llevar los estímulos odoríferos hacia el cerebro. ¿Ayudado por quién? Pues por la mucosa y las neuronas que habíamos dicho que tienen unas prolongaciones hacia lo que es la mucosa y que van a formar los filetes olfatorios que pasan a través de la lámina cribosa y finalmente llegan al bulbo olfatorio, que es el que lleva todos los estímulos a nuestro cerebro. ¿Sale? Entonces, eso sería lo importante de la cavidad nasal en cuanto a anatomía. La histología y todo eso ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, esto sería más o menos en cuanto a las funciones que tiene. Vamos ahora con lo que es la faringe. La faringe, entonces, va a tener 3 porciones. Una nasofaringe, una orofaringe y una hipofaringe. La nasofaringe va a estar posterior a la cavidad nasal y superior al paladar blando. ¿Sale? Entonces, como lo podemos ver ahí en la imagen, ¿no? Esta nasofaringe va a estar superior al paladar blando. Vean, ahí está señalado. Bueno, no está señalado, pero al lado de la línea azul sigue la úvula y luego sigue el paladar blando. ¿Sale? Entonces, esta nasofaringe se va a encontrar conectada por el oído mediante las trompas de Eustaquio o trompa auditiva. De tal manera que si nosotros tenemos alguna infección bacteriana en la faringe, esta infección puede colonizar también la trompa de Eustaquio y por lo tanto nos puede generar una otitis o alguna molestia en el oído. Es por eso que en ocasiones también cuando vamos, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en Querétaro, cuando vamos a la Ciudad de México y se nos tapan los oídos, al momento de estar abriendo la boca o masticar algo, un chicle o lo que sea, o bostezar, esta trompa de Eustaquio se abre y a través de ella se libera la presión. También esta nasofaringe en sus paredes va a tener tejido linfoide, es decir, al igual tejido parecido a las amígdalas que tenemos en la garganta, pero aquí se van a llamar adenoides. Estas adenoides entonces van a constituir una línea de defensa que nos va a proteger si hubiera ahí alguna invasión, ya sea por algún virus o por alguna bacteria. ¿Sale? Después seguiría como tal la orofaringe. Y la orofaringe se dispone como punto de encuentro entre la cavidad nasal y la boca. ¿Sale? Como tal, la orofaringe se cierra al momento en el que tragamos.
al momento de realizar la deglución, perdón, diglución, ándale, la deglución, ajá. Y bueno, pues nada más, ¿no? No hay aquí algún tejido especial, nada, únicamente es la comunicación, ¿sale? Por último, ya vendría lo que es la hipofaringe, ajá. Entonces, esta hipofaringe, o también la podemos encontrar como laringofaringe, va a ser el espacio entre la base de la lengua y la entrada del esófago, ¿sale? Entonces, lo que comunique la lengua con el esófago, ahí lo vemos en la segunda imagen, pintado en color azul, coloreado en azul. Ajá. Eso sería la hipofaringe, ¿sale? Ok. Muy bien, chicos. Entonces vamos a continuar ahora con lo que es la laringe. Ujú. Entonces, la laringe se va a encontrar en la base de la lengua y en el extremo superior de la tráquea. Ajá. Es decir, estaríamos hablando que esta se encontraría delante de la faringe. ¿Sale? Este va a ser el principal órgano que se encargue de la fonación, es decir, de la producción de la voz, y que también funcione como protección de aspiración de sólidos al momento en que yo estoy pasando la comida. Ajá. Su estructura va a estar constituida por la unión de 9 cartílagos y 3 de los cuales son cartílagos únicos, como lo vamos a ver a continuación. ¿Sale? Entonces, el cartílago cricoides, el cartílago tiroides y la epiglotis como tal van a ser cartílagos únicos. Ajá. Y los otros tres, que es lo que vemos en verde, como sería el cartílago aritenoides, el cartílago corniculado y los cuneiformes. Ajá. Ambos estarían ahí, no están señalados en la imagen, pero estarían en la zona donde está el círculo verde. Ahí estarían estos cartílagos. ¿Sale? Entonces, la parte superior de la laringe va a estar cubierta, como veíamos en la imagen anterior, por la epiglotis. Ajá. La epiglotis va a ser una estructura fibrocartilaginosa que va a estar unida al cartílago tiroides y sus bordes van a estar libres. Ajá. Entonces, esto va a permitir que prevenga la aspiración durante la deglución con un desplazamiento hacia la parte de atrás y hacia abajo, y aunque no ocluye totalmente la entrada de la laringe, pero sí desvía lateralmente la comida para que ésta no caiga sobre la laringe y no vaya a entrar al, al aparato respiratorio, ¿sale? Entonces, esa es la función de la epiglotis, ¿sale? Por otra parte, también allá un poco más abajo, y yéndonos hacia el interior de la laringe, va a estar, se va a encontrar una membrana mucosa que va a formar dos pares de pliegues, como lo vemos ahí en la imagen. En la parte de arriba está cerrado uno y en la parte de abajo se alcanza a ver el otro, ¿sale? Entonces, los superiores son las cuerdas vocales falsas, es decir, lo primero que vemos son las cuerdas vocales falsas hasta arriba, ajá. Y estas se les llama falsas porque a pesar de que también se mueven, pero no van a tener un papel en la formación de la voz o en la emisión de sonidos, ¿sale? Véanlo ahí, entonces donde está el circulito rojo, ahí esas serían las cuerdas vocales falsas. Posteriormente, en la parte de abajo tendríamos las cuerdas vocales verdaderas. Ajá. Entonces, ¿qué caso tiene que tengamos nosotros las cuerdas vocales falsas? Ujú. Entonces, estas cuerdas vocales se van a cerrar, ajá, y el espacio que queda entre las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas se va a llamar glotis. Ajá. Esta glotis va a funcionar como, como una segunda protección para evitar el paso de alimento hacia lo que es la tráquea y propiamente el árbol respiratorio, ¿sale? Entonces para eso nos sirve que haya estos dos pares de pliegues musculares, ¿sale?
Como tal, las cuerdas vocales, pues ya vimos que van a estar implicadas en la generación de la voz y estas se van a abrir durante la inspiración profunda y tienden a cerrarse durante la expiración, aunque van a quedar, digamos, como un poquito abiertas, ¿sale? Ok, vamos entonces ahora con lo que es la tráquea, ¿sale? Entonces, hablando de la tráquea, vamos a tener que es un cilindro que mide más o menos 11 a 13 centímetros de longitud y cuyo diámetro va a variar entre 2.5 a 3.5 centímetros, ¿sale? Se va a extender desde el cartílago cricoides hasta la carina traqueal. La carina va a ser el punto en el cual la tráquea se divida en un bronquio derecho y en un bronquio izquierdo, ¿sale? Vean ahí la imagen. El cartílago cricoides está pegado a la tráquea porque va a ser, digamos, lo que le dé sostén y lo que evite que esa tráquea, si no estuviera colocada si más bien, si no estuviera ese hueso, ese cartílago cricoides, ese cartílago, perdón, no hueso, cartílago, si no estuviera ese cartílago ahí, entonces la tráquea colapsaría, ¿sale? Entonces, ¿qué características tiene? Habíamos dicho, pues mide de 11 a 13 centímetros, de 2.5 a 3.4, 3.5 centímetros de diámetro. Va del cartílago cricoides hacia lo que es la carina y va a contener también de 15 a 20 anillos cartilaginosos. Entre cada uno de estos anillos va a haber músculo, músculo liso, ¿sale? Entonces, este músculo le va a permitir una distensión a la tráquea, ¿sale? Aunado al cartílago. Y a su vez, eh, estos anillos van a estar abiertos en su parte posterior, que se va a encontrar cerrada, como habíamos dicho, por el músculo traqueal. ¿Sale? En la tráquea va a tener dos porciones. Una superior, que va a estar fuera de la cavidad torácica, y la inferior, situada en el interior de la cavidad torácica. ¿Sale? Su porción superior, como habíamos dicho, se mantiene abierta por la fijación al cartílago cricoides. Ya que, como les decía hace rato, si no estuviera esta fijación, entonces, habría ahí problemas porque se colapsaría esa parte de la tráquea y pues obviamente si se colapsa pues no podríamos respirar, ¿no? Y su porción inferior se va a mantener abierta gracias a la presión negativa intrapleural. Vean ahí, ¿no? Todos los cartílagos traqueales que hay, más o menos de 15 a 20, y que estos van a servir para darle cierta distensión también a la tráquea. ¿Sale? Muy bien, chicos, entonces vamos ahora con lo que son los pulmones. Y como pueden ver en la imagen, quizás es una imagen poco común, pero los pulmones están divididos en lóbulos, ¿sale? Entonces vamos a tener que el pulmón derecho va a estar dividido por dos cisuras: la cisura horizontal, que la tienen ahí en azul, y la cisura oblicua, que está ahí como en color magenta, rosado. Y esto va a hacer que divida en tres lóbulos al pulmón, ¿sale? Un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. El lóbulo superior en amarillo, el lóbulo medio en rojo y el lóbulo inferior en azul, ¿sale? El pulmón izquierdo únicamente va a tener dos lóbulos, y este va a estar dividido por una cisura oblicua también, ¿sale? La cisura mayor de ambos pulmones, en este caso la cisura oblicua de ambos, va a ir desde el cuarto espacio intercostal posterior hasta el tercio anterior del hemidiafragma correspondiente, ¿sale? En el pulmón derecho, como ya lo vemos, como lo vemos ahí en la imagen, pues separa el lóbulo medio y el lóbulo superior, mientras que en el izquierdo, pues únicamente separa el superior y el inferior, ¿sale? La cisura menor separa los lóbulos superior y medio del pulmón derecho, ¿sale? Y va desde la pared anterior del tórax hasta la cisura mayor.
En algunos casos puede que esta cisura no exista o en algunos otros puede que esté incompleta. No pasa nada, no compromete la función del pulmón, ¿sale? Además de estos lóbulos que vemos ahí, en cada lóbulo va a tener varios segmentos, ¿sale? Entonces, estos segmentos, cada uno va a corresponder a bronquios segmentarios. Ajá. Estos bronquios segmentarios, como ya habíamos visto que los bronquios se van dividiendo poco a poco, van a ser parte de la tercera generación bronquial. Ajá. Esto es únicamente para mencionarlo, que lo sepan y pues que existen varias clasificaciones para nombrar a los diferentes segmentos, siendo una de las más aceptadas la clasificación de Boyden. Pero pues bueno, esto es ya unas cuestiones pues ya mucho más técnicas que pues para fines de la clase no nos son útiles. Lo que sí nos es útil es saber cómo está dividido el pulmón, cuántas cisuras. Vean, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene, y los nombres de las cisuras, ¿sale? Cisura horizontal y cisura oblicua, ¿sale? Muy bien, vamos a hablar ahora entonces de lo que es ya como tal la unidad respiratoria, es decir, qué estructuras anatómicas me van a cumplir como tal ya con esa función de intercambio de gases, esa función propiamente del aparato respiratorio, ¿sale? Entonces, como vemos aquí, la unidad respiratoria, pues bueno, va a estar conformada por los bronquiolos respiratorios, ajá, los conductos alveolares, que van a ser esas partes que ya lleven como tal aire a los alvéolos propiamente dichos, las arterias bronquiales y las venas bronquiales, ¿sale? Si se fijan, aquí en donde hice en la imagen tenemos arteriola pulmonar en la parte superior derecha y vénula pulmonar. Ajá. Recordemos que aquí están invertidas las circulaciones porque la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada y las venas pulmonares llevan como tal sangre oxigenada. ¿Sale? Entonces, la unidad respiratoria como tal va a estar constituida por los segmentos de la vía aérea situados distalmente a un bronquio terminal, es decir, los bronquiolos, los conductos alveolares y los alvéolos, ¿no? Propiamente, y las arterias bronquiales que se van a ramificar dando toda una red, como podemos ver ahí en la imagen, una red capilar para que se lleve a cabo el intercambio de gases, ¿sale? Este intercambio de gases no se pudiera dar si no fuera por las características específicas de los alvéolos, ¿sale? Entonces vamos a tener que el epitelio alveolar, habíamos dicho que está compuesto por dos tipos principales de células, los neumocitos tipo 1 o células epiteliales, que también podemos ver, que ahí las tenemos en la imagen, ¿no? Dice normal alveolus, alveolar air space, y la siguiente línea es type 1 cell, ajá, que sería el neumocito tipo 1, y las células tipo 2, que es ese como cepillito que vemos en la imagen, ajá, esa célula que vemos ahí como cepillo, ¿sale? Aquí tenemos las células tipo 1 y acá tenemos los neumocitos tipo 2 o células tipo 2, ¿sale? También aquí en esta vamos a tener, en esta célula, en esta membrana, vamos a tener macrófagos alveolares, ¿sale? Acuérdense que los macrófagos son células de defensa que nos van a ayudar a estar monitoreando toda esa zona para evitar o deshacer, combatir si es que hay algún patógeno que quiere entrar a esa parte, ¿sale? Entonces, estos macrófagos nos van a servir como sistemas de monitoreo y de defensa. Ajá. Contra pues partículas, bacterias, etcétera. Entonces vean, como el neumocito tipo 1, si ustedes se fijan ahí en la membrana que tenemos dibujada, va a ocupar la mayor parte de la superficie de la membrana alveolar. Ajá. Más o menos un 95% de la membrana alveolar está ocupada por esto. Ajá. Es como tal el epitelio, es decir, lo que recubre ahí a la membrana alveolar. Y estas células van a tener más que nada una función estructural, ¿sale?
quienes iban a llevar a cabo una función un poco más específica va a ser el neumocito tipo 2, ¿sale? Entonces vean ahí ese neumocito tipo 2 que va a ser el encargado de, eh, de fabricar algo que se llama factor surfactante, ¿sale? Entonces ese factor surfactante habíamos dicho que representa va a ser una sustancia que disminuya la tensión superficial del agua. Si ustedes se fijan ahí en la imagen, tenemos un capilar y entre ese capilar y la membrana alveolar tenemos el intersticio, ¿sale? Entonces, vean ahí ese intersticio, cómo está, digamos, presionando hacia el alveolo, ¿sale? Ven ahí el neumocito tipo 2 y esa capa un poco tenemos el neumocito tipo 2, el neumocito tipo 1 y encima tienen una línea muy delgada que es como de color blanco, blanco más o menos como color hueso, si ya quieren ser muy específicos, y que eso va a ser el factor surfactante. Entonces, ¿cómo va a funcionar este factor? Cuando nosotros tenemos unas moléculas de agua, estas moléculas las fuerzas valga la redundancia, las fuerzas moleculares o su interacción entre ellas van a ser hacia atraerse, ajá, de tal manera que eso va a generar una especie de membrana, ajá. Entonces, esto, por ejemplo, esta fuerza de atracción va a hacer o le va a permitir, por ejemplo, a ciertos insectos como los mosquitos caminar o estar parados sobre el agua sin hundirse, ¿no? ¿Por qué? Porque el peso que tiene un mosquito es muy bajo. O también esto va a depender de la interacción que tenga el objeto que yo esté poniendo con la superficie del agua. Es decir, a mayor superficie tenga ese objeto, mayores posibilidades va a tener de flotar. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, me echo un clavado a una alberca? Pues me voy a hundir. ¿Por qué? Porque la fuerza que le estoy imprimiendo al momento de caer y la superficie que mi cuerpo ocupa, pues va a ser no va a ser suficiente para mantenerme a flote. ¿Sale? Entonces, por eso es que al momento de que nos echamos un clavado en el agua, pues nos hundimos. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a hacer ese factor surfactante? Va a romper esa tensión superficial, porque si no rompiera esa tensión superficial del agua, entonces ese alvéolo, gracias a esas fuerzas de interacción entre las moléculas de agua, se colapsaría, ¿sale? Entonces, lo que hace este surfactante es romper esa tensión superficial para que se pueda mantener abierto el alvéolo y podamos tener este adecuado intercambio de gases, ¿sale? Para eso nos sirve el factor surfactante. Esto es a grandes rasgos, lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase, pero esto es así como lo más básico y explicado aquí con el esquema, ¿no? Entonces, chicos, nos estamos viendo por aquí y vamos a tener que hacer algunas transmisiones en vivo, pero ya les estaré notificando, ¿sale? Saludos, cuídense y sigan las recomendaciones.